¿Cuánto consume el mexicano promedio de sal? De 20 a 25 gramos diarios. Acerca del consumo de refrescos son escalofriantes. A nivel mundial, el consumo promedio de refrescos es de 3 refrescos por persona al año. Y en México, 400 litros por año. Evaluamos a más de 5,000 jóvenes que entraban a la UNAM, 180 jóvenes que ya tenían cierto grado de daño renal y no lo sabían. 5 jóvenes que ya estaban muy cerca de ameritar hemodiálisis y no tenían síntomas. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la ciencia, episodio número 6. Clau, bienvenida a un nuevo episodio. Diego, muchas gracias. ¿Ya? Bienvenida de Brasil, que te nos fuiste allá a ver temas de investigación clínica. A la Zamba. Perdón, sí fui a trabajar. Sí. Cortemos esa parte. ¿Cómo estás, Clau? ¿Lista para un nuevo episodio? Sí, ya, para el 6º, mitad de temporada. Pasamos y para mitad de temporada, efectivamente, ya casi llegamos a los 10 episodios. Qué rápido. Tenemos que hacer un especial para ese episodio final. Y para este nuevo episodio tenemos al doctor Rafa, quien es nefrólogo, para hablar sobre nefrología, enfermedad renal crónica y muchos mitos que creo que abundan en redes sociales acerca de los riñones. Doctor, bienvenido a Más allá de la ciencia, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Diego, Claudia, por la invitación. Estoy muy contento. Siempre estos foros para llegar a la población general es un gusto y a lo mejor ayudar a eliminar mitos o ayudar al cuidado de la población. Estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Pues doctor, entremos en materia, platíquenos acerca de la nefrología y de los riñones particularmente, porque se habla mucho de que no tomes esto, no comes aquello porque va a dañar los riñones, pero creo que no se tiene muy claro de cuáles son las funciones como tal de estos órganos y que tienen más impacto de lo que pues podríamos incluso creer, ¿no? Bueno, sí, el tema renal es un tema complejo en todos los puntos de vista, ¿no? Cuando los riñones se enferman, se consideran a nivel de salud como una enfermedad catastrófica. En temas de salud físico es una enfermedad que desgasta mucho al paciente, es una enfermedad que puede llevar a la muerte al paciente, pero también en temas económicos, porque son enfermedades de alto costo para la población y para el país. Nacemos con 2 bellos riñones y estos riñones están en la parte de atrás, en la espalda, en un área un poco protegidos. ¿Se puede nacer con un riñón? Sí, hay mucha gente que nace con un riñón y no se da cuenta. Por ahí recuerdo una anécdota de un paciente de 60 años que fue a un chequeo médico, a un laboratorio, pagó una cuota adicional, le hacen un ultrasonido, descubren que solo tiene un riñón y hace una cita conmigo muy nervioso, desesperado, porque tiene un solo riñón y me dice: doctor, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo que ha hecho en los últimos 60 años. Pues siga su vida normal, y esto es importante porque se puede vivir con un solo riñón. Los riñones son complejos, sí, porque están formados de pequeñas estructuras, como si fueran ladrillitos, que les llamamos nefronas. Por eso nosotros somos nefrólogos, estudiamos las nefronas. Y estas unidades de nefronas, nacemos eso sí con un número finito. Cada riñón tiene 1 millón de nefronas. Y hay que cuidarlas, porque si se mueren, ya no se regeneran. Estas nefronas se van adaptando a lo largo de la vida y si las tratamos bien,
nos van a tratar bien. Es como la vida. La vida es un espejo. Si tú a la vida le sonríes y te portas bien, la vida te va a sonreír y te va a dar cosas maravillosas. Somos lo que comemos, indudablemente. ¿Qué es lo que más daña a los riñones? Lo que comemos. Los riñones son filtros que se encargan de limpiar, de depurar todo lo que no debimos comer. Y es a través de ellos, a través de la orina, que eliminamos muchísimas toxinas, ¿no? Los riñones a su vez son muy nobles. Los riñones no duelen. Ese es un mito que hay que decirlo. Si yo tuviera en mis manos un riñón y tuviera una aguja y lo picara, no se percibe dolor. ¿Qué duele cuando duelen los riñones? Pues la manguerita que conecta los riñones con la vejiga, y esa manguerita se llama uréter. Una piedrita atorada en el uréter provoca un dolor parecido a un dolor de parto. Entonces es muy doloroso. Pero yo he tenido pacientes con tumores en el riñón, con cálculos en el riñón. Mientras no se muevan de ahí, el paciente no tiene síntomas. A veces nos damos cuenta porque llegan a orinar sangre, por ejemplo. Entonces dice, bueno, a mí no me duele nada, orinan sangre, van al médico y aparece un tumor. ¿Cómo? ¿Por qué no me dolía? Porque los riñones no tienen la capacidad de percibir dolor. Muchas funciones. Otra de las funciones más importantes de los riñones es regular y controlar la presión arterial. Los riñones se encargan de manejar la sal y el agua de nuestro cuerpo. Si los riñones empiezan a enfermarse, sube la presión. Cuando la presión sube, daña el riñón. Se daña el riñón, sube la presión y se vuelve un círculo vicioso. Generalmente la población, cuando se sube la presión, van corriendo con el cardiólogo y está bien. Pero cuando al cardiólogo se le sube la presión, va corriendo con el nefrólogo. Entonces, sí, esto es una especie de bullying que yo le hago a los cardiólogos. Les digo, a ver, cuando se te sube la presión, no vas contigo, con tu colega, buscas a un nefrólogo, ¿no? Porque sabemos que los riñones son los que regulan la presión. Otras funciones, pues ayudan a producir sangre, producen hormonas que hacen que haya un adecuado nivel de sangre en nuestro cuerpo. Por eso los enfermos renales tienen anemia. Otra de las cosas, regula el metabolismo de los huesos. Por eso, cuando hay enfermedades renales, los huesos se pueden desmineralizar, acelerar la osteoporosis y favorecer fracturas. Complejos, apasionantes. Y eso que mencionas creo que es muy importante de resaltar, porque muchas personas no son conscientes de todas las funciones que tiene el riñón. Justo le iba a mencionar, ¿no? Que muchas personas cuando tienen hipertensión piensan el corazón está fallando, ¿no? Tengo algún tema cardíaco y ahí vamos directamente, ¿no? O también dicen, no, es que no tomes o no comas tal cosa porque no se va a filtrar, no te vas a intoxicar. Y no saben que pues tenemos dos órganos, ¿no?, que están encargados de realizar eso, ¿no? De no tomes agua tal cosa porque va a acidificar tu sangre, ¿no? La vas a basificar. O toma esta agua para el pH, ¿no? Con el pH. Exactamente, como si directamente que te tomas el agua va a entrar a la sangre y ¡pum!, ¿no? Sí. La sangre regresa al nivel normal, ¿no? Y no son conscientes de que pues tenemos dos órganos que están trabajando incansablemente para hacer eso. Sí, los riñones funcionan 24/7. Y todas esas funciones que se señalan, pues se resumen en una filtración continua de la sangre. Nuestro cuerpo tiene 5 litros de sangre y los riñones la estarán filtrando. Cada litro lo filtra más de 10, 20 veces. En un día, los riñones filtran 180 litros de sangre. O sea, es como si tuvieras a una persona obsesiva limpiando la mesa. Oye, ya la limpié otra vez y otra vez y otra vez.
Pero ya la mesa está limpia, sí, pero otra vez. Porque al final lo que quiere los riñones es mantener un equilibrio, que todas las toxinas se eliminen y todos los electrolitos, las moléculas se mantengan en un estado de estabilidad que sea buena para nuestros órganos. Ese estado de estabilidad se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio perfecto. Es donde tú estás a gusto, tranquilo, feliz. Pues las células necesitan eso y los riñones le ayudan a tener esa homeostasis, ¿no? 24/7 se dice fácil, pero no, los riñones no se quejan, les gusta estar trabajando, filtrando nuestra sangre. Y sí, hace unos minutos decía, somos lo que comemos, ¿no? Si comemos comida chatarra, comida con alta carga de sodio o sal, pues el riñón lo vas a poner a trabajar más y obviamente la función va a ir disminuyendo, ¿no? Esto es como un auto. Si tú a un auto le das a tope, no le das mantenimiento, le pones una mala calidad de gasolina, pues el motor de ese auto, los filtros de ese auto te van a durar menos, ¿no? Si tú en cambio a tu auto le das servicios, le pones aditivos, gasolina de calidad, no de huachicol, entonces vas a tener un auto que te va a durar mucho más, ¿no? Por eso es importante saber lo que comemos, moderar lo que comemos. A mí no me deja de sorprender cómo en México tenemos un problema muy grave de enfermedad renal en nuestra población. Se considera que después de las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa de muerte en adultos son enfermedades renales. Debido a diabetes, debido a hipertensión, debido a obesidad, todo eso se suma y genera un deterioro renal. Pero volviendo al punto de la sal, ¿cuánto es lo normal de comer de sal? En promedio 5 gramos, 2 a 5 gramos al día. ¿Cuánto consume el mexicano promedio de sal? De 20 a 25 gramos diarios. Wow. O sea, estamos consumiendo demasiada sal. Wow. Y esto va a hacer que los riñones envejezcan mucho más rápido, ¿no? El tema del peso, ¿no? Lamentablemente, nuestros riñones están diseñados para un peso ideal. O sea, 70 kilos. Pero ¿qué pasa cuando esos riñones diseñados para 70 kilos, pues los usa una persona que pesa 100, 120 kilos? Indudablemente, los riñones se van a forzar a tratar de limpiar una superficie mucho más grande y va a haber un deterioro en la función renal, ¿no? Por eso la importancia del peso ideal. Y volvemos a México. México tiene una tasa de obesidad y sobrepeso brutal. Se estima, y esos son datos del año pasado y de este año, que el 70% de la población en México tiene sobrepeso u obesidad. Y esos son factores, más el exceso de consumo de la sal, que luego es cuando viene el meme, Dios mío, ¿por qué me enfermé? Ya me acordé, ¿no? La sal, el sobrepeso, el taquito, y si le pones el salero, pues más, y si además era una carnita, pues adobada, una cecina, que los nefrólogos le decimos la asesina, porque la verdad tiene una cantidad de sal brutal, ¿no? Sí, y justo ahorita que tomamos el tema de la alimentación, hay uno de mito importante que dice que una dieta alta en proteínas justamente puede dañar el riñón, pero ahorita yo no escucho que mencione ese tema, entonces, ¿qué tanto es cierto o no? ¿O es meramente la sal? Y podríamos meter ahí también en los mitos de la alimentación, los suplementos como la creatina, los refrescos, o sea, porque tomar a lo mejor un refresco a la semana, que es decir, ¿qué tanto es tantito en temas de alimentación, no? Bueno, volvemos al punto del equilibrio, del homeostasis, ¿no?
los extremos son malos. Hacer demasiado ejercicio es malo para los riñones. No hacer ejercicio es malo para los riñones. Mi consulta no es nada raro que yo atienda pacientes vigorésicos. Pacientes que duran muchas horas en el gimnasio, que se están suplementando con muchas proteínas. Sabemos que el exceso de proteínas va a dañar los riñones. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, ¿es malo los suplementos de proteínas? Sí, sí. Son tremendamente agresivos para los riñones. Entonces, de preferencia, hay que evitarlos. Hay que tener una dieta balanceada, el apoyo, la asesoría de una nutrióloga, y con eso vas a desarrollar masa muscular. ¿Ok? Sobre la creatina, sabemos que si tu función renal está bien y si tomas suficiente agua, pueden ser seguros. Pero si ya tienes un cierto daño renal, consumir creatina o suplementos de creatina puede generar un estrés renal y acelerar la pérdida de función renal. Sobre los refrescos, bueno, si te tomas de vez en cuando un refresco, no pasa nada. Para eso tenemos los riñones, para que eliminen el exceso de fosfatos, de potasio que tienen los riñones, ¿no? Digo, los refrescos. Pero si de pronto lo de vez en cuando se hace cotidiano y no te tomas un refresco al día, incluso hasta más, pues ahí estás ya dañando no solamente a tu riñón, sino también a tu hígado y a tu corazón. Los números acerca del consumo de refrescos son escalofriantes. Yo les puedo decir que a nivel mundial, el consumo promedio de refrescos es de 3 refrescos por persona al año. Uno dice 3 refrescos es más o menos 1 litro, 1,5 litros al año. ¿Cuánto consumen los países con más alto consumo de refrescos? Bueno, Estados Unidos está en segundo lugar, donde el consumo por persona es de 200 litros de refresco por año. O sea, casi en Estados Unidos se toman 1 litro de refresco al día. O un poquito menos. En promedio 700, o sea, un refresco de 600 mililitros. Y en México, 400 litros por año. Pero hay una población en nuestro país muy delicada, que es la población en Chiapas. Sí, José, los chiapanecos están secando sus mantos freáticos, esta belleza de ríos, porque pues están sacando de ahí para hacer refrescos. ¿Cuánto consume un chiapaneco de refrescos al año? 800 litros por persona. Esto es el tamaño de un tinaco de estos que se usan de 800 litros para una familia. O sea, ¿te vas a beber eso? Sí, en un año, pero me lo voy a beber. Cuando tenemos la opción de tomar agua saludable, pero mucho es cuestión de educación. Tristemente son poblaciones que obtienen energía a través de los refrescos, el exceso de glucosa, pues ahí va a generar un beneplácito nutricional, una mala nutrición que lo llevará pues obviamente a tener hígado graso, cirrosis, enfermedad renal, y todas son enfermedades catastróficas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues establecer una educación desde pequeños, que haya pues un acceso a aguas saludables, ¿no? Luego también tenemos serios problemas en Veracruz,
en el Estado de México, las aguas están muy contaminadas y el consumo de estas aguas contaminadas con metales pesados pues también favorece la enfermedad renal. Hay zonas del país como Tierra Blanca, Veracruz, en Aguascalientes, hay una zona muy endémica de enfermedad renal donde la causa es el consumo de agua contaminada, ¿no? Vamos, con estos datos, híjole, están fuertes, la verdad. Sí sabía que Chiapas era el estado que más consumía refresco, creo que a nivel mundial incluso. A nivel mundial, sí, no hay otras. Que es más barato que el agua, ¿no? Ajá. Inclusive. O sea, Es más barato que el agua, sí. Y es más accesible también, Ajá. esa es otra cosa, ¿no? O sea que a lo mejor no llegan las medicinas hasta el pueblo de Chiapas, pero en la tiendita tienen pues acceso a, ahora sí que el gansito y todo el pan y el refresco, ¿no? Sí. Y tan solo no tener que ir hasta Chiapas, ¿no? O sea, mi mamá es de aquí de Hidalgo, ir ahí es te ponen tu comida, el arrocito, frijoles y la coca de 3 litros, ¿no? Ya no censuren la marca, ¿no? No, hay memes muy chistosos en TikTok donde hacen una parodia donde te invitan a comer a tu casa y entre risa y risa dice ¿y el refresco? Entonces, pues estamos acostumbrados a consumir refrescos en la vida cotidiana, ¿no? No es lo correcto, no es lo habitual. Si lo hacemos un dominguito, no pasa nada, ¿ok? Si de pronto ven a un nefrólogo tomándose un refresquito, satanicen. no pasa nada. Seguro es el suyo de la semana, ¿no? Sí, Sí. justo, tampoco satanizar, ¿no? Moderación. Y considerar que pues, Moderación. tenemos 2 órganos que son resilientes, ¿no? Para eso son, Exactamente. para eso sirven. Usémoslo, pero no todos los días. Sí, pero no abusemos de ellos. Pero no abusemos. Y ahorita que mencionó esto del peso, doctor, me gustaría hacer énfasis y ahondar un poco más en ello. O sea, ¿realmente es el peso per se o importa la composición corporal como tal? O sea, porque no es lo mismo alguien que pesa 100 kilos por masa muscular a alguien que pesa 100 kilos por grasa abdominal y grasa visceral, ¿no? Sí, total, es una pregunta que para aclarar ese punto, es la grasa visceral. Es la grasa visceral, no es la que te quitas con liposucción, esa es la grasa como más superficial. La grasa visceral es la que está pegada en nuestros órganos, es la que está pegada en el riñón, en el hígado, en el intestino. Esa grasa visceral, a mayor cantidad de grasa visceral, sabemos que la grasa es un tejido metabólicamente activo, está generando moléculas proinflamatorias que pasan a la sangre y esas moléculas proinflamatorias se van al riñón y hacen que se inflame el tejido renal. Entonces, si tienes un peso, digamos un sobrepeso, pero esto se debe a masa muscular, fantástico, ¿no? Si tienes obesidad abdominal a expensas de grasa visceral, pues aunque te hagas la liposucción, esa grasa visceral, la única forma de reducirla es con cambios en el estilo de vida, ¿no? Qué interesante. Y sí, y sobre todo qué importante aclarar justamente esta parte, ¿no? Porque pues a lo mejor un deportista ya se nos andaba espantando, ¿no? Como de chin, si estoy con un poco más de peso, los riñones andan trabajando a marcha forzada, ¿no? Para eso hay que hacer análisis de composición corporal. En los gimnasios, hoy en día las nutriólogas tienen equipos que nos permiten decir si es músculo, masa magra o masa grasa, o cuánto de agua corporal tenemos, ¿no? Como nefrólogos hacemos mucho eso porque necesitamos evaluar cuánto de agua o exceso de agua hay para poder programar máquinas de diálisis, hemodiálisis, etcétera. Entonces no es un tema ajeno para nosotros, pero sí, indudablemente pesa diferente la grasa, el músculo y el hueso, ¿no? Hay gente de huesos fuertes, sí, es correcto. Fuertes, no anchos, ¿no? Así Sí, que dicen, es que estoy de hueso ancho. Es como no, hermano, sí. No es lo mismo. Yo creo que es otra cosa, ¿no? Así. Y ahorita mencionó, doctor, el tema de que el riñón se enferma. Entonces, como tal, ¿qué enfermedades son características del riñón, no?
todas las enfermedades terminan, a lo mejor alguien podría pensarlo, ¿no? De chin, me estoy enfermando de los riñones, ya piensa a lo mejor en diálisis o en trasplante renal, ¿no? Entonces hablemos de qué enfermedades están en los riñones y usualmente cuáles son las que pues tienen que requerir a estas últimas medidas, ¿no? Ya. Bueno, los riñones se enferman de dos maneras. De forma súbita. Imagínate un riñoncito que está trabajando muy bien y de pronto algo pasó y súbitamente deja de funcionar. A eso le llamamos falla renal aguda, donde potencialmente, si lo atendemos, lo corregimos, se recupera. ¿Ok? En el otro lado está la famosa enfermedad renal crónica, donde no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino que llevó meses o años establecerse, de tal forma que las causas son diferentes. Si nos vamos a la falla renal aguda, la principal causa son deshidrataciones. No tomar suficiente agua puede provocar que el riñón colapse súbitamente. Pero si te hidratas y mantienes tu presión bien, perfecto. Otra causa de falla renal aguda es el uso o abuso de medicamentos. Ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, todos esos antiinflamatorios que los usamos casi como si fueran chochitos, afectan directamente el riñón. He atendido infinidad de casos que luego de tomar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, desarrollan falla renal aguda con una sola dosis. Entonces hay que ser muy cautelosos en esto. Obviamente hay pacientes que llevan muchos años por algún problema de dolor, migraña o articulares, usando todos los días este tipo de medicamentos. Obviamente van a tener una menor función renal. Y en fin, hay otras causas virales, infecciosas, que pueden llevar a una falla renal aguda. El secreto está en atenderse, identificarlo, corregirlo y se puede recuperar. Siempre quedará alguna secuelita ahí, ¿no? Pero se puede recuperar y el paciente puede vivir normal, sin diálisis. Hay veces que en falla renal aguda el daño es tan severo que temporalmente tenemos que dializar. Pero una vez que los riñones se recuperan, pues dejamos de funcionar. Dejamos de hemodializar. Ahora, sobre enfermedad renal crónica es complejo porque no es una sola enfermedad. La enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas. La etapa 1, la verdad es que los riñones están funcionando bien, pero el paciente está orinando proteínas. Orinar proteínas es el síntoma o el signo que nos dice que algo no está bien, algo está pasando. Y a veces eso es silencioso, no da ningún síntoma. Si no lo atendemos a tiempo, de la etapa 1 de la enfermedad renal crónica, pasaremos a la etapa 2, donde ya empieza a disminuir la función renal, luego a la etapa 3, luego a la etapa 4, hasta llegar a la etapa 5, que es cuando ya es necesario diálisis, hemodiálisis o un trasplante. ¿Cuánto tiempo evoluciona de la etapa 1 a la 5? Depende de la enfermedad que esté dañando los riñones. Por ejemplo, la enfermedad más común que daña los riñones es la diabetes. La diabetes puede inducir daño renal en un tiempo promedio de 20 años. Entonces, por eso nosotros preguntamos, ¿desde cuándo es usted diabético? Si te dice, desde que tengo 40 años y ahora tiene 60, es probable que ya sus riñones tengan daño. ¿Okay? Ahora, si fue un diabético que se cuidó, tomó medicamentos, se vigilaba, no pasa nada.
Pero si era un diabético que no llevaba dieta, no tomaba medicamentos, no llevaba seguimiento, lo más seguro es que sí haya un daño renal crónico. Y hablar de un daño renal crónico, hablamos de que ya es un daño donde ya hay cicatrices, ya se perdió masa renal de las nefronas, y lo que hay que hacer es tratar de cuidar para que esto no avance más. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica? Ya lo mencionaba, diabetes, 50%. Una hipertensión maltratada, que no se toman los medicamentos, que siguen consumiendo sal, casi un 25%. Ahí ya tenemos 75%. Luego ya hay otras causas que son más raras. Como nefrólogo yo las veo mucho, pero no son tan comunes, donde hay enfermedades que atacan directamente los riñones. Muchas de ellas son enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, artritis, esclerodermia, y otras enfermedades más complejas como es la nefropatía por IgA o como son algunas enfermedades propias que en conjunto se llaman glomerulopatías. ¿Ok? ¿Qué son las glomerulopatías? Son enfermedades inflamatorias que dañan y atacan el riñón y que si no las atendemos a tiempo van a llevar a una enfermedad renal crónica y en un momento dado a diálisis, hemodiálisis o trasplante. Y ahorita que tomábamos también el tema del agua, justo qué tan importante es el agua para los riñones, qué tanto es cierto eso de que tenemos que tomar los 2 litros o depende de la persona, la composición, justo el ejercicio, todo eso. Para evitar las famosas piedras en los riñones. Ya. He escuchado mucho, ¿no? Toma agua para que no tengas piedras en los riñones. Pues bueno, sí sabemos que el consumo mínimo de agua, estés donde estés, es 1,5 litros. Tenga sed o no tenga sed. Tenga sed o no tenga sed. ¿Ok? 1,5 litros al día. Ahora, puede ser agua o puede ser un cafecito, puede ser un poco de fruta, como un caldito, líquidos en general, es 1,5 litros. Ahora, todo va a depender de dónde vivas, ¿no? Si vives en Sonora, Sinaloa, la Huasteca, que viven a 50 grados, pues mínimo son de 2 a 3 litros. Si tú ya tuviste un cálculo y estás formando cálculos o piedras de manera frecuente, pues a veces son hasta 3 litros al día, ¿no? Para mantener la orina diluida, no concentrada, porque si concentras la orina, se cristaliza, se favorece la precipitación de calcio, de fosfatos, etcétera, y viene el cálculo, ¿no? Las piedras en los riñoncitos. Más o menos así. Entonces, si de pronto estás en un lugar donde pues, hace frío, está fresquito, tú ya sabes que es 1,5 litros, ¿no? Yo, desde hace muchos años, lo mejor que puedo hacer en la mañana, después de bañarme, antes de desayunar, antes de salir de casa, me tomo 2 vasos de agua y siento que hasta despierto. Perdemos agua dormidos, y si respiras por la boca o roncas, pues pierdes mucha agua a través de la respiración. Casi todos los seres humanos amanecen deshidratados y muchas veces no toman agua en la mañana, ¿no? Quieres estar bien, quieres pensar bien, quieres tener salud cardiovascular, renal, hasta cerebral. Tómate 2 vasos en la mañana de agua, ahí ya estás consumiendo alrededor de 600, 800 mililitros de agua. Y luego, bueno, a lo largo del día se recomienda hasta para salud, antes de comer, tómate el agua primero y vas a ver que lo demás ya va a entrar con menos facilidad, ¿no? Y en temas de prevención, doctor, para ver, ¿no? Si están funcionando bien los riñones, no, obviamente no sería, bueno, es recomendable el ultrasonido. Ya ves esa historia que nos contó del que tenía 60 años y de repente no tiene un riñón. O sea, no es recomendable como andar así haciendo ultrasonidos a cada rato. O sea, ¿cuáles son los estudios que uno podría hacerse para ver pues, que estén sus riñones bien, ¿no? Y ya después podemos entrar en el tema de cómo diagnosticar ya una enfermedad y hablar de tratamientos, ¿no?
Bueno, primero, ¿cómo cuidamos los riñones? Mantengamos un peso saludable, cuidemos lo que comemos, ¿ok? Y ya con eso tienes grandes posibilidades de llegar a abuelito con buenos riñones, ¿no? No abusar del consumo de refresco, no abusar del consumo de sal, no abusar de las calorías porque subes de peso. Ahora, lamentablemente en nuestro país tenemos un problema de mucha diabetes, mucha sobrepeso y mucha hipertensión. Y aunque esta enfermedad se considera no transmisible porque no es una infección, yo digo que sí es transmisible porque somos un reflejo de nuestra familia, De los hábitos. de los hábitos y costumbres. O sea, si en tu familia están acostumbrados a desayunar, comer y cenar de cierta forma, a fumar, por ejemplo, el cigarro, ¿cómo daña los riñones? Genera un deterioro de la función renal asociado al cigarro que ya está bien conocido, ¿no? Entonces, lo que sí percibo es que los hijos o los nietos de los que han vivido de cerca una enfermedad renal por el padre o el abuelo se cuidan espectacularmente porque ya vivieron lo que es esta enfermedad catastrófica. Retomando el punto, ¿cuándo evaluar los riñones? ¿Cómo evaluar los riñones? A partir de los 15 años, 18 años, háganse un examen general de orina. Si en el examen general de orina hay proteínas, aguas. Ya hay que buscar un nefrólogo o un internista que explore de una manera más detallada, ¿no? Hace exactamente 10 años, 11 años, hicimos un trabajo conjunto, la UNAM, con el Instituto de Salud Pública de México. Es un trabajo que está publicado. Evaluamos a más de 5,000 jóvenes que entraban a la UNAM a Iztacala. Aquí UNAM Iztacala. 5,800 jóvenes fueron evaluados de peso, talla, laboratorios. Se supone que todos eran sanos, eran chavos de 18 años. Entrando a la universidad. Sí, justo. 70% tenía obesidad o sobrepeso. Y aquí la pregunta es, esa es la juventud mexicana. Se supone que son los que estudian. ¿Cómo estarán los demás? Y en este escrutinio que hicimos de más de 5,000 jóvenes, identificamos a 180 jóvenes que ya tenían cierto grado de daño renal y no lo sabían. De hecho, había 5 jóvenes que ya estaban muy cerca de ameritar hemodiálisis y no tenían síntomas. Entonces, aquí en México, si tienes obesidad infantil, sobrepeso, desde los 15 años evalúate. Si en tu familia hay antecedentes de enfermedad renal, de diabetes, hipertensión, desde los 18 años y por lo menos cada 2 años. Y es la manera más fácil. Estamos tratando que a nivel de salud pública se logre, en cuestiones de presupuesto, así como hay las campañas de vacunación, pueda haber una campaña de detección de enfermedad renal, ¿no? Hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría de Salud, elaboramos los que son los PRONAM, el doctor David Kersenovich, muy sensible de cuáles son los problemas de salud que hay en el país, pues obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad renal, y elaboramos unas guías de detección oportuna y tratamiento adecuado que deben estar al alcance de la mano de todos los médicos, sea de hospitales públicos, privados, de primero o segundo nivel. Pero todos ellos deben de alinearse porque estamos frente a una batalla muy compleja de la enfermedad renal, que si no
nos unimos como país, si no nos unimos como sistema de salud, pues esto es una guerra y la vamos a perder si no hacemos algo trabajando en equipo. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor, para este tipo de enfermedades que una persona que a lo mejor apenas está empezando hasta alguien que ya requiere trasplante, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para eso? Bueno, si recuerdas, son 5 etapas de la enfermedad renal. Depende de la etapa, ¿no? Generalmente la etapa 1 y 2 es detección oportuna y corregir lo que está afectando eso, ¿no? Si es una hipertensión mal controlada, pues controla bien la presión. Si es una diabetes mal controlada, pues controla bien la diabetes. Si no tenemos eso y sospechas en alguna enfermedad, pues a lo mejor conviene hacer una biopsia de riñón y saber a qué nos estamos enfrentando para ya dar un tratamiento específico dirigido a eso, ¿no? La detección oportuna nos permite dar un tratamiento oportuno. Estamos viviendo una época dorada en nefrología porque de 6 años para acá el advenimiento de los nuevos medicamentos para retrasar la llegada a diálisis son una realidad, ¿no? Medicamentos que no existían hace 20 años, hoy en día a través de los estudios clínicos han demostrado que pueden cambiar el pronóstico. En nefrología se hablaba de una progresión que nada lo podía detener. Hoy podemos cambiar la trayectoria, podemos enlentecer la progresión del daño renal, podemos hacer que una enfermedad renal, si sin tratamiento iba a llegar a diálisis en 1 año, con tratamiento lograremos que no llegue en 1 año, a lo mejor en 5 o 10 años o a lo mejor nunca. ¿Ok? Estos cambios de trayectoria, gracias a la llegada de los nuevos medicamentos, pues están cambiando el pronóstico de la enfermedad renal, ¿no? Y ya hay evidencia en salud pública en algunos países. California mostraba datos muy interesantes. Desde los años 1970, la llegada de pacientes a diálisis ha ido increciendo y en ningún momento, en ningún año ha bajado. En California, desde 5 años para acá, empezaron a doblar la curva y por primera vez la llegada de pacientes a diálisis se ha reducido. Se piensa que se debe a estos nuevos medicamentos que están cambiando la trayectoria y están logrando que haya pues un mejor pronóstico para nuestra población. Decir enfermedad renal no es un diagnóstico de muerte, no es algo irreversible. Sabemos que con un buen tratamiento, un buen abordaje, podemos ayudar a que ese paciente no llegue a diálisis y pueda tener una mejor calidad de vida. Lo que buscamos es tener siempre una mejor calidad de vida. Siempre hablamos de, yo quiero llegar a viejito, a los 80 años. Bueno, con calidad de vida sí, ¿no? Pero si desde los 60 ya no te mueves, estás con un pañalito y todo eso, dependes de mucha gente, híjole, ya ahí hay algo ¿Qué la piensas, no? humano, ético, complejo, ¿no? Mientras haya ganas de vivir, pues está bien, lucharemos. Pero, ¿qué puedo hacer hoy yo para modificar mi pronóstico? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a adulto mayor sano? Pues el presente. Cambia tus hábitos y cambiarás tu destino. Cambia tus hábitos y cambiarás tu vida. Cambia tus hábitos y tu vida estará mejor. Y poniéndonos a lo mejor un poquito más técnicos, doctor, de estos, porque los resultados me parecen muy esperanzadores y fascinantes, ¿no? ¿Qué hacen estos nuevos medicamentos que han, pues, dado esa esperanza de tener un pronóstico de incluso disminuir y al prolongar la llegada a diálisis pues, hasta 5 o 10 años, ¿no? Que lo mencionó, ¿no? O nunca. ¿Qué hacen entonces estos nuevos medicamentos? Sí, bueno, son diferentes, son
varios, pero quizás uno de ellos vino a ser una sorpresa para todos, que son los glucosúricos. Son medicamentos que funcionan eliminando azúcar a través de la orina. Estos medicamentos surgieron para los diabéticos y al dárselo a los diabéticos nos dábamos cuenta que disminuía la proteína en la orina, mejoraba la función renal y cambiaba el pronóstico de los pacientes. Esto fue muy sorpresivo. Y esto hizo que se desarrollaran estudios clínicos para ver si era cierto que funcionaban en los riñones. Y los estudios clínicos confirmaron que sí, tengas o no tengas diabetes, este tipo de medicamentos cambia tu pronóstico y ayuda a mejorar la función renal y retrasa la llegada a diálisis. Tan es así que hoy en día son sí o sí medicamentos que deben de recibir los pacientes con enfermedades renales, ¿no? Hay otro grupo de medicamentos que son mucho más potentes, que han surgido derivados de otros que ya se tenían, y al ser más potentes controlan mejor la presión, más antiinflamatorios, más anticicatrización de riñones. Estos medicamentos en general surgen como un hallazgo, ahora sí la palabra médica o filosófica es serendipia, ¿ok? Chespirito decía sin querer queriendo, ¿ok? Y ejemplos tenemos muchos. El más famoso es el Viagra, que se inventó para hipertensión pulmonar. Los pacientes se lo tomaban y decían, ah, caray, todavía estoy vivo, ¿no? Entonces, ahora esos medicamentos se usan más para el ah, caray, que para la hipertensión pulmonar. Estos medicamentos que surgieron para diabetes o insuficiencia cardíaca, hoy en día están tomando un papel muy fuerte para prevención y cuidados de enfermedad renal, ¿no? Entonces, por serendipia, sin querer queriendo, estamos llegando a obtener resultados con medicamentos que nos ayudan a tener un mejor desenlace. Pues qué increíble, o sea, porque justo, como dice, ¿no? O sea, el tema yo creo de las enfermedades renales es que pues no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que ya esté en una etapa avanzada, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de la detección oportuna toma un papel muy importante y que aparte, o sea, como dice, es un examen general de orina, ni siquiera es una prueba invasiva, es algo que todos podemos hacer, que hasta se puede hacer de manera muy sencilla y no nos cuesta nada, ¿no? Pues doctor, justamente en esta parte de nuevos tratamientos, háblenos acerca del protocolo que se está corriendo aquí en Health Pharma y pues como quién podría ser candidato, qué tipo de pacientes están buscando y qué es lo que busca este estudio. Wow, sí, actualmente Health Pharma está llevando a cabo un gran ensayo clínico que se llama Easy Kidney. Es un estudio que está siendo coordinado a nivel mundial por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y en donde se está evaluando una posible nueva molécula adicional a lo que ya se tiene. Las enfermedades renales son tan complejas que hoy en día no hay un medicamento que solito, por sí solo, cure todo. Entonces, se requieren abordajes por muchos mecanismos de acción para lograr reducir el daño. Easy Kidney surge luego de hallazgos probando una molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca. Mejoró la insuficiencia cardíaca, pero mejoró la función renal. Posteriormente, se evaluó esta molécula en hipertensión de difícil control y mejoró la presión arterial y vuelve otra vez a mejorar la función renal. Entonces, ahí es donde se decide diseñar este estudio de investigación para saber si realmente es un hallazgo verdadero o no se trata de una observación, digamos, accidental, ¿no?
Antes de que salga un medicamento a la venta, pues primero hay que confirmar, uno, que es seguro. Siempre la seguridad del paciente es primero. Y dos, si sí es seguro, la segunda pregunta es eficaz? Entonces el estudio Easy Kidney pretende confirmar que esta molécula sabemos que es segura. Ahora queremos confirmar los hallazgos que ya se tienen previamente, que es eficaz para pacientes con enfermedad renal. ¿Quién puede participar? Toda la población que tenga enfermedad renal en etapas 3 y 4. O sea, donde la función renal esté entre 45 y 20%. Ya cuando el daño está menor de 20%, pues ahí por el momento no están siendo incluidos. Y muy tempranos, arriba de 45%, pues todavía no es momento de usar este tipo de moléculas, ¿no? Si tú tienes mucha proteína en la orina, pues también puedes posiblemente participar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues acudir a Health Pharma. Es una clínica de investigación increíble que lleva muchos años dedicado a ensayos clínicos, estudios clínicos, donde pues la experiencia en el manejo de los estudios clínicos, en la atención de los pacientes, pues yo estoy seguro que son líderes en la Ciudad de México y en el país. Participar en el estudio Easy Kidney no es fácil. La realidad es de que la Universidad de Oxford seleccionó a muy pocos centros en América Latina y en México pues más poquitos. Y bueno, Health Pharma es una clínica que tiene la aprobación de la Universidad de Oxford para llevar a cabo este estudio y donde pues soy investigador principal y podemos ofrecer a los pacientes que puedan beneficiarse. Hay que pasar varias fases de evaluación, pero un medicamento que posiblemente va a sumar a lo que ya está tomando. Entonces, aquí se trata de sumar esfuerzos, aquí se trata de que podamos ayudar al paciente a no llegar a diálisis. Esa es la parte medular. Y pues están todo el mundo invitados. Si usted padece enfermedad renal crónica o tiene mucha proteína y no quiere llegar a diálisis, pues es el momento adecuado para acudir a nuestras instalaciones. O pueden mandarnos un mensaje, igual contactarnos a través de todas las redes sociales que tenemos en Health Pharma. Y pues Clau, también esa estrellita pues para el centro. Felicidades por obtener el estudio, ¿no? No es fácil obtener estudios clínicos para el país, es una prioridad. Escuchábamos a nuestro secretario de Salud cómo a través de las sociedades regulatorias, en este caso COFEPRIS, pues están viendo la manera de facilitar la llegada de estudios clínicos. ¿Cuál es el beneficio de todos los estudios clínicos? No nada más de Easy Kidney. Adelantarse 5 o 10 años a la llegada de medicamentos que hoy en día todavía no son comerciales. Adelantarnos y tener terapias de innovación que te ayuden a estar con los mejores tratamientos que son del futuro, pero que ahorita estamos utilizándolos ya en los estudios clínicos. Pueden conocer todos los estudios en la página web. Ahí tenemos una sección de protocolos para que sepan pues qué otras enfermedades también podrían ser candidatas a participar en esto. Pues doctor, muchísimas gracias por esta charla muy interesante. Estoy seguro que va a dar para pues justamente combatir esos mitos que existen en la cultura popular, en redes sociales, sobre todo más ahorita que es donde más abundan esta clase de mitos. Clau, muchísimas gracias. Diego, igual muchas gracias, doctor. De verdad, agradecerle su tiempo y todos los datos que nos da. De verdad que siempre le comentaba a Diego ahorita en la pausa, ¿no? Llegamos a lo mismo, que de verdad que suena como chistoso, pero nada como comer bien, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable para todas las especialidades conllevan a que
eso es lo mejor, o sea, para prevenir todas las enfermedades. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo. Sí, no es algo trillado, no es algo que sea una opinión personal. Todo esto es resultado de muchos años de investigación, de evidencia científica, ¿no? Se vale pasarla bien en esta vida, es parte de lo que yo siempre voy a defender. Seamos felices, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Y que estos pequeños momentos de salirse de la rutina, pues sean esos momentos especiales, ¿no? Pero no lo común, no lo habitual, ¿no? Podemos ir de fiesta un día, pero si de pronto ya son 3 días a la semana, pues ya no es lo... Pasa de lo común, de lo extraordinario, de algo bonito a algo muy común. Yo agradecer mucho a ustedes, fantásticos, Diego, Claudia, al equipo técnico que a lo mejor no los ven por ahí, están haciendo una labor increíble. La difusión de este tipo de tema o ¿cómo le llaman ahora? De contenido, son fundamentales para que llegue a todos los espacios, a todos los rincones, y pensemos que tenemos riñones, que hay que cuidarlos, que hay que apapacharlos para que nos duren toda la vida. Los riñones no llegan, no podemos ir a la farmacia y pedir, ¿me das un riñón? O a un hospital y me cambia un riñón tan fácilmente. Así que cuidémoslo porque son los únicos que tenemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. Y a todos ustedes, pues nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá de la Ciencia. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.